duda, pues coméntenla, hermanas, coméntenla, ¿sale? Vamos, por qué vamos a empezar ya a trabajar el texto? Porque creo que hemos hablado muchísimo, hermanos, ¿verdad? Ya hablamos muchísimo acerca de la Biblia, ya hablamos muchísimo de géneros literarios, de los modelos para interpretar la Biblia, de errores al interpretar la Biblia. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Es lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanos. Vamos a darle una serie de pasos al poder entrar al estudio de la Biblia, ¿sí? Y vamos a recordar algunas cosas que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, decíamos, y vamos a empezar a estudiar este versículo. ¿Alguien que lo pueda leer, hermanos? Yo no sé si está muy chiquito, pero quien lo pueda ver. Bueno, de todos modos, si quieren, mejor les paso el texto y ya lo buscan en su Biblia para que también lo tengan a la mano también ahí al lado. Es Mateo 6, versículo 25 y 26. Ese es el texto que vamos a estudiar hoy en día, ¿sí? Este es un modelo, hermanos, una propuesta de modelo a partir de todo lo que hemos visto en una serie de pasos para que ustedes luego lo apliquen al momento de querer preparar una predicación, a querer preparar un devocional tal vez, o querer preparar, no sé, algún estudio bíblico. Este sería un buen paso o una forma. Entonces, aquí yo escogí este texto, hermanos. Nada más dos versículos. Ajá. Recuerden, hermanos, que cuando escogemos el texto, pues lo importante es que pueda ser la idea completa. ¿Sí? Aquí en ¿Lo puedo leer? Sí, hermana. Dice así la palabra de Dios, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ok. Muchos ya conocemos ese texto. Levante la mano quien ya ha leído este texto. Muy bien. ¿Sí? ¿Usted también, hermana José? Muy bien. Muy bien, qué bueno, hermanos. Este texto creo que es uno de los muy conocidos por nuestra iglesia, ¿no? Y creo que hasta tenemos un himno, ¿no? El de cómo podré estar triste, ¿no? Que si aún las aves tienen, pues seguro así lo también tenemos en él. Y, y si las aves tienen, pues también, si Dios cuida de las aves, también nos cuidará a nosotros. Entonces, ese texto, pues está aquí en la Biblia. Y vamos a analizarlo, hermanos. Vamos a empezar a estudiarlo a partir de todo lo que ya hemos visto. ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, primero, hermanos, y me van a empezar a ayudar. Acuérdense de lo que hablamos de tomar conciencia de nuestro contexto. Yo les pasé varias preguntas que ustedes podrían hacer al texto antes de estudiarlo. ¿Sí? Acuérdense que este paso tiene que ver como lo que creo antes de estudiar el texto. Ujú. Pero yo les pongo nada más que tres preguntas. Con que tengan estas tres preguntas antes de estudiar el texto es más que suficiente. Y las van a contestar. La primera es, ¿qué te movió a elegir este texto? ¿Sí? En el caso en que si ustedes tal vez escogen un texto de la Biblia, así, si no tienen un estudio así como muy sistemático, es decir, que no le están dando un seguimiento a un libro y escogieron así un texto que tal vez les gustó, respondan esa pregunta, ¿no? ¿Qué te movió a elegir este texto? Tal vez yo busqué al mejor un texto que decía acerca de sobre la ansiedad y me salió ese texto, ¿no? Puedo poner eso, es que tengo ansiedad, ¿no? O estoy en una necesidad fuerte. Ajá. Y la segunda pregunta, ¿de qué crees que trata el pasaje? Por ejemplo, yo le voy a preguntar, hermana José, a ver, prenda su micrófono. De qué cree que trata este pasaje? Que ya lo acabamos de leer ahorita.
Ah, no, todavía no lo escuchamos, hermana. A ver, acuérdese, denle el microfonito, el botoncito del microfonito y ya lo prende. Le da un toque y ahí ya le sale. Y ya después le da el toque al microfonito. Así como le hizo las otras veces, hermana. Así se puede. Jejeje. Ah, no, todavía no la escuchamos, hermana. Dele así un toque, ¡pup! Y ya se va a ver en la pantalla. Ándele, ahí está. Ya la escuchamos. ¿De qué trata el Ya, texto? Sí, hermana, perfecto, muy bien. ¿De qué trata el texto, hermana? ¿Usted qué piensa? pues yo creo que es de tener más fe, más confianza en Dios que me puede ayudar en la necesidad que tengo en ese momento, que quiero que Dios me hable. Ok. Muy bien, hermana, está muy bien. ¿Sale? Aquí, si se dan cuenta, cualquier respuesta está bien. Aunque suene muy raro. Pero sí, cualquier respuesta está bien porque de eso se trata, ¿no? ¿Qué está en mi mente antes de estudiar el texto? Y la hermana dice, bueno, trata de que Dios nos cuide, que tengamos más fe, ¿no? Eso es lo que trata, que tengamos más fe en medio de la necesidad. Ah, ok, está muy bien. Pongan eso, pongan eso cuando contesten esa pregunta. ¿De qué crees que trata el texto? Pues pongan así lo que ustedes creen. Tercer pregunta que pueden usar, ¿no? ¿Qué necesidad humana crees que atiende este pasaje? Acuérdense, hermanos, porque esto es algo muy importante, hermanos, porque también hay que ser sinceros. Muchas veces las personas van a la Biblia y no van queriendo sacar más que conocimiento. Pero la Biblia fue escrita para que pudiéramos también ser atendidas en ciertas necesidades que pasa la humanidad y el creyente. Ujú. En este caso, por ejemplo, usted, hermana Malek, ¿usted qué necesidad humana le pondría ahí? ¿Cómo respondería? ¿Qué necesidad humana atiene este pasaje? Pues la necesidad de lo, del alimento para alimentar a la familia o en todo caso también en este caso que vivimos, pues el no tener trabajo y Ujú. tener la necesidad de y no tener los medios necesarios para poder cubrir las necesidades de él mismo, de uno mismo y de la familia. Ok, aquí ya está hablando de algo más práctico, ¿no? La hermana. Por ejemplo, aquí en resumen, así algo más pequeño, para ser más sintetizado, o ser más, hacerlo más resumido, perdón. Necesidades físicas, ¿no? Pueden poner alimento, ¿sí? Necesidades físicas como, a ver, voy a regresar al texto. Necesidades físicas como el alimento, así pueden poner nada más, ¿no? Alimento y comida, ¿sí? Bueno, eso es yo lo que le pondría. Ya la hermana puso también el trabajo, ajá. Aunque como tal no habla mucho del trabajo, sí habla un poco del trabajo de las aves, ¿no? Ellas no siembran ni ciegan y el padre las alimenta, ¿no? Algunos podrían decir, y se vale, hermanos, ¿no? En una lectura así rápida. Bueno, el texto habla de que pues Dios te cuida o Dios te da alimento aunque tú no trabajes. Ajá. Algunos podrían decir, estamos en la primera etapa. Y algunos podrían decir, yo creo eso. Y se vale que lo pongan, ¿eh? Se vale. Se vale que lo pongan porque aún todavía no estudiamos el texto. Todavía no estudiamos el texto. Ajá. Entonces, aquí sí se valen todas las respuestas, hermanos. Es solamente para poder vaciar las cosas que yo tengo en mi mente acerca del versículo, ¿no? Entonces ya vimos, ¿no? No estamos diciendo que aquí acaba el pasaje, ¿no? Aquí acaba el estudio. Pero es importante, ese es el primer paso. Ujú. Entonces, ¿alguna duda de este paso, hermanos? Yo les pongo estas tres preguntas, pero si ustedes quieren profundizar más, acuérdense que les pasé el material que todavía pone más preguntas que ustedes pueden usar
para que puedan desarrollar mejor este estudio. Pero con que tengan estas tres es suficiente. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda de esto, hermanos? ¿No? Bueno, si no es así, pasamos al siguiente. Ya contesté mis preguntas. Ya tengo aquí, puse en mi libreta o puse en mis apuntes lo que yo creo que dice el versículo. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a pasar. Esto es lo que me rodea a mí. Vamos a pasar a lo que rodea al pasaje. Acuérdense, este fue el primer paso, donde está el humanito que somos nosotros. El segundo paso tiene que ver lo que rodea alrededor del pasaje. Tenemos que responder estos incisos, hermanos. ¿Sí? Todavía no estamos aquí estudiando como tal el pasaje, o sea, lo que habla acerca de las aves, lo que habla acerca de los, del alimento, ¿verdad? Todavía no. Tenemos que ver quién escribe este pasaje, quién es el autor. Ajá. ¿Ustedes quién creen que lo escribió? Bueno, les voy a hacer esta pregunta y después les digo cómo podemos saber todas estas cosas. ¿Quién creen que escribió este pasaje, hermanos? Ay, no me acuerdo. ¿En qué libro está? Es Mateo. Mateo. O Leví. O Leví. Mateo, exactamente. ¿Sí? Que ustedes, si ustedes quieren investigar, si ustedes quieren ser más profundos acerca del autor, pues va a haber muchos autores que van a decir, es que no lo escribió Mateo, hay otros que van a decir, sí lo escribió Mateo, hay otros que dicen más o menos, alguien va a decir, fue un discípulo de Mateo, va a haber muchas cosas, hermanos, pero la mayoría siempre va a inclinarse él lo dictó. Ajá, o que lo dictó, exactamente. Ajá, entonces, hay muchas teorías en ese sentido, pero siempre nos vamos a ir por lo que dice la mayoría. Ahora, ¿cómo sabemos todos estos incisos, hermanos? Yo les pasé ya en la carpeta que ustedes tienen en Drive y les voy aquí a abrir, ¿no? A mí me gusta mucho este libro, hermanos. Híjoles, les estoy pasando una joya de libro, ¿eh? Para saber estos incisos, les voy a proyectar. Espérenme tantito, les voy a proyectar. Hay un libro que se llama El contexto cultural de la Biblia. ¿Sí? Pero ese es del Nuevo Testamento, ajá. Ese es del Nuevo Testamento. Yo les recomiendo que por lo mientras ahorita, si van a estudiar así la Biblia como lo estamos haciendo, se enfoquen primero en el Nuevo Testamento, ¿sale? Porque el Antiguo Testamento es otro rollo. Entonces, aquí les estoy proyectando este libro. A ver si se ve. Ajá. Este libro, hermanos. Ahí ya lo tienen ustedes en la carpeta de Drive. Ahora, ¿qué tiene de especial este libro? Ah, pues está muy padre. Se llama así, Comentario del contexto cultural de la Biblia. Porque de manera así resumida te dice esos incisos que yo les puse. Por ejemplo, vámonos a Mateo, ¿no? Mateo. Ustedes pueden irse a la sección de donde dice Evangelios. Aquí está. Y se van aquí a Mateo. Y ahí dice, miren, paternidad literaria. ¿Sí? El Evangelio, dice, Mateo podría no ser tan confiable y así. Pero dice que Mateo, aquí pueden decir, Mateo fue escrito en hebreo, pero también dice que no es cierto. Y luego aquí acerca habla de que Mateo fue escrito en tal año. Y que al final de cuentas muchos hablan de que Mateo sí es el autor original, ¿no? La mayoría habla de que Mateo es el autor original. ¿Sí? ¿Dónde fue escrito Mateo? En Palestina, en Siria. Ajá. Propósitos. Mateo trata de las necesidades de los cristianos de origen judío. ¿Ya vieron?
Entonces ya aquí les dice todo, ¿no? ¿Quién es el autor? Mateo. Los destinatarios, Eran judíos especialmente. los judíos. Y así van poniéndole, ¿no? Los judíos son los destinatarios, principalmente. El propósito. Ah, miren, aquí también nos dice. Mateo presenta la traumática destrucción del templo. Ajá. El autor quiere alentar a su comunidad a evangelizar a los gentiles, además de su propio pueblo. Ujú. La colección de enseñanzas de Jesús que presenta Mateo habla para hacer a otros discípulos, para ser discípulos de Jesús, ¿no? Que otros discípulos judíos transmitieran a sus propios discípulos las enseñanzas de los rabinos. Entonces, si se dan cuenta, el propósito del libro de Mateo es que se pueda evangelizar a los judíos y que los judíos también puedan evangelizar a otros gentiles. ¿Mm? ¿Ya vieron? ¿Cuál es el contexto? Ya nos dijo también. Si lo más probable es que se haya escrito en el año 70, es que el contexto de cuando se escribió Mateo es la destrucción del templo. Entonces imagínense, era un contexto, era un ambiente violento, ¿sí? Ya estaba cerca la destrucción del templo, ya iba a caer Jerusalén. Entonces, obviamente, Mateo hace este evangelio de Jesús en medio de esa situación. Entonces, si se dan cuenta, esto nos va a ayudar un poco a entender, porque cuando Mateo escribe esta parte dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni de beber, ni por su cuerpo. No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Imagínense, el contexto es un ambiente de guerra, es un ambiente de pobreza también, porque ya van a destruir su pueblo. Es un ambiente en donde el alimento va a faltar mucho. Entonces todavía tiene más peso este versículo, ¿no? ¿Sí? Entonces este libro les va a ayudar bastantito, hermanos, para que no lean tanto, porque hay muchas veces que les dan muchos comentarios a ustedes y para que puedan leer, pero este nada más en 2 hojitas te dice todo esto. Ustedes leen y van así, ¿cómo se puede decir? Van así, llenando los incisos que aquí les puse. Ujú. Oye, Entonces, Fer, sí, hermano Manuel. este, yo siempre he tenido conocimiento de que Mateo, Ujú, eh, su principal propósito, o podríamos llamarle propósito, el objetivo específico de Mateo, ujú, era dar a conocer a los judíos de que Jesús era el Mesías ujú. y el Exacto, Rey. O exacto. sea, yo tenía ese concepto siempre, desde que he estado leyendo, siempre he tenido ese concepto. No sé si esté bien, No, porque como le ajá, escribe a los judíos, si nos damos cuenta, Mateo empieza con la cronología de nacimiento de Jesús. de Jesús. Ujú. Entonces aquí él trata de probar que ese Mesías es el Cristo. Sí, sí, hermano, es que ¿Sí? aquí, ajá, sí, eso también O es sea, yo uno. tenía, no sé No, 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 si está bien. abarque todo, porque no, realmente no tengo libros actualizados de los que tú tienes, ¿no? No, ya se los pasé, hermano, y para que también lo cheque. Y bueno, claro, yo le mencioné también, además del que usted dice, seguramente aquí también lo dice, además del que usted dice, otro de los propósitos, ¿no? Otro de los propósitos también del libro de Mateo. Pero ese también es uno. Es que yo básicamente estoy leyendo rápido, ¿no? Estoy leyendo rápido lo que les acabo de proyectar. Ajá. Pero si leemos más, por ejemplo, aquí dice el mensaje de Mateo. Este evangelio o una de sus fuentes pudo haber sido utilizado como un manual de capacitación para nuevos creyentes, ¿no? Necesitaban enseñanza de Jesús. Mateo enfatiza una y otra vez que Jesús cumple las escrituras judías, ¿no? Argumenta a partir de eso que las escrituras ¿qué dice? Argumenta a partir de estas escrituras de la misma manera en que lo haría un escriba capacitado, ¿no? Presenta a Jesús
como el resumen de la esperanza de Israel para sus lectores judíos, ¿no? Sí. También enfatiza las misiones a los gentiles. La misión a los gentiles tiene sus raíces en el Antiguo Testamento como en la enseñanza de Jesús. Y se puede decir que eso que usted dice también es uno de los propósitos, hermano. Pero también se quedaría incompleto ese propósito si no mencionamos también que los judíos tienen que hablarles a los gentiles del Evangelio, ¿no? Entonces tiene un doble propósito, como usted dice, hermano, ¿no? Uno, hablar acerca de Jesús como el que cumple el Antiguo Testamento. Y dos, capacitar a los judíos para hablar de ese mismo mensaje a los gentiles, ¿no? Por eso, sí, pero está muy bien, hermano. Es más, yo no les estoy diciendo que este libro pues, sea el único que vean. A mí me gusta mucho para ustedes que están empezando, porque pues es muy sintetizado. Ahorita les voy a hablar también. Este librito es una joyita también, porque va a ir comentando cada versículo en la cuestión de la cultura. Ahorita vamos a ir a esa parte. Entonces ya vimos, hermanos. Sí, hermana. Fernando, ¿me puedes decir el punto número 4? Porque hay unas letras que no me permiten ver aquí en mi pantalla. Ah, sí. No sé qué es lo que dice, por favor. Claro, sí, hermana. Entonces estamos en el alrededor, ¿no? 1, autor. 2, los destinatarios. Ya vimos que eran judíos. 3, propósito. 4, contexto del libro. Que ya vimos que es un contexto de guerra, ¿no? Un contexto donde, lo más probable es que Mateo esté hablando desde donde ya el templo ya fue destruido, donde los judíos están siendo dispersados, ¿no? Ajá. Entonces, si se dan cuenta, Mateo habla desde esa perspectiva y obviamente el texto de si aún las aves tienen y así, pues tiene más peso, ¿no? Tiene más peso. Género y subgénero. Como ya vemos en el videíto que les pasé, pues ¿qué género es? Mateo, ya habíamos dicho, pues es un evangelio. Mateo sería un evangelio. Ya vimos que es un evangelio, es un testimonio. Ajá, es un testimonio que habla acerca de la vida de Cristo. Subgénero. ¿Cuál sería el subgénero, hermanos? ¿Es poesía? Este versículo decía, aún las aves tienen... narrativa. Es narrativa. Pero también es poesía. ¿Tiene poesía también? Bueno, hermano, aquí sí nos podría confundir, ¿no? Porque como que sí suena muy poético esto de las avecitas, esto del alimento, ¿sí? Pero no, hermanos, ¿no? Nos puede confundir, pero no es un género de poesía, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que este texto está en el Sermón del Monte. Sí. Es un discurso. Ajá, es un discurso. Ajá. ¿Ya vieron? Eso nos ayuda un poco a entender mejor. ¿Sí? Está aquí, este pasaje está en el Sermón del Monte y Jesús está usando ilustraciones para dar énfasis a una idea acerca de las bienaventuranzas y de lo que es ser discípulo de Jesús, ¿no? Entonces es un discurso. Género es un evangelio, ¿no? Todo el libro es un evangelio. Pero este pasaje en específico está dentro de un discurso que es el Sermón del Monte. ¿Sí? ¿Ya vieron? Eso nos ayuda un poco más a entender más el pasaje para poder darnos cuenta de esta enseñanza que Dios quiere. ¿Alguna duda, hermanos, de cómo aquí empezamos a entender esta parte? De todos modos, también, incluso en el libro que les pasé, el que ahorita les proyecté, también viene eso. Va a decir qué género literario es. Les voy a leer lo que dice el libro, de acuerdo a lo que dice el libro, el que les puse ahorita acerca del género literario. Dice,
La mayoría de los eruditos considera que que cuando Mateo escribió su evangelio, Marcos ya estaba en circulación, ¿sí? Sí, También dice, es una práctica literaria habitual de su tiempo. Mateo siguió una fuente principal, espérenme tantito. Mateo, en el tiempo de Mateo las biografías se escribían de manera diferente. Entonces estaba diciendo que no es, es una biografía, va a hablar acerca de que es un evangelio y que también usa mucho el discurso y también usa mucho esta parte de... ¿Cómo se llama esto? Habla mucho acerca de dichos. También usa muchos dichos Mateo, ¿no? Como por temas de ética. Ajá, como proverbios. Ujú. Como los sí. salmos a veces también usa eso. Ajá. Y como las leyes. Permítame tantito, hermanos. Es que se me va a acabar la pila. Voy rápido por mi cargador que está aquí al ladito. ¿Sí? ¿Ya me escuchan, hermanos? Sí, Ah, perdón, bueno. Sí, ya está cargando. Entonces les decía, hermanos, dentro de este libro también va a profundizar un poquito más sobre el género literario, ¿no? Las fuentes. Si se dan cuenta aquí, este librito que les pasé y que les estaba leyendo, hace un poco más de profundidad acerca de que también en el libro de Mateo podemos hallar también relación un poco con Proverbios, con los Salmos, que habla acerca de enseñanzas de ética, enseñanzas de moral, ¿no? De hecho, el sermón del... Uy, se acabó el tiempo. Un momento, vamos a retomar, hermanos, permítanme. Seguimos grabando la... Seguimos grabando la... Seguimos grabando la sesión y vamos a esperar a que se integren. Muy bien. Está hermana Male. Ujú. Muy bien, hermana Male. Vamos a ver, esperar a los que faltan. Ajá. Ah, no, no le escucho, hermana. Digo, no la escucho, hermana, todavía, hermana Male. Digo que fui por mi comentario porque al inicio de cada libro trae toda una reseña Ajá. y viendo todo lo que acabas de decir, nomás que yo ya lo había leído, pero se me olvidan ya con esta mente de teflón. No, hermana, Se me todo. no, hermana, y cada vez que uno vuelve a leer un texto así, tiene que volver como que irse a esta información porque uno se lo olvida. Sí, Sí, no, pero está así bien. es. Mira, ahí está la hermana José también, muy bien. Perfecto, le agarró bien rápido la hermana José. Ok, bueno, hermanos, entonces hablábamos de esta parte, ¿no? Ah, sí, sí, bueno, entonces estamos en este punto, ¿no? Este es el segundo punto, hermanos. Y ya, si se dan cuenta, vamos a ir entendiendo un poquito mejor, ¿no? Lo que rodea el texto, ¿no? Así evitamos como hacer interpretaciones mochas, ¿no? Porque como les digo, podemos pensar que el texto habla acerca de que, como yo les decía, podemos pensar que el texto habla de que, ay, pues si no trabajo, aún así Dios me cuida, ¿no? Así como las aves que no trabajan, pues Dios las cuida, ¿no? Pues es una interpretación mocha, pero ya estamos viendo que el texto está hablando en un momento difícil.
En un momento donde no es que la gente deja de trabajar porque quiere, sino más bien dejan de tener trabajo y alimento por la guerra, por la persecución, e incluso por pues los momentos tan difíciles que están pasando los judíos. Ujú. Entonces, en ese momento es que el Evangelio de Mateo también habla, ¿sí? Y al menos también el Sermón del Monte habla también en ese contexto, ¿sí? El sermón habla para los bienaventurados, ¿se acuerdan, hermanos, que habla bienaventurados los pobres en espíritu? Bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados. ¿Y eso cómo lo vamos sabiendo, hermanos? Para el tercer punto. Vamos a ver en el tercer punto lo que está dentro del pasaje. Lo que está dentro del pasaje. Entonces ya vimos lo que hay alrededor del pasaje, ¿no? ¿Qué dice Mateo? ¿En qué contexto fue escrito Mateo? ¿A qué género es Mateo? ¿No? También vimos un poco acerca de el propósito de Mateo. Ahora vamos a ver el pasaje, ¿no? Lo que está dentro del pasaje, ¿sí? Para eso tenemos que leer varias veces este pasaje, hermanos, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí en Mateo 6, ¿verdad? Dijimos Mateo 6, 25. Si ustedes ahí tienen su Biblia, en Mateo 6, 25, pues habla ahí acerca de no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. ¿Sí? Y así, léanlo varias veces, hermano. Varias veces este texto, hasta que lo dominen y sepan qué dice cada cosa, ¿no? Léanlo varias veces. Una vez que lo hayan leído, léanlo ahora en versiones diferentes. Léanlo en versiones diferentes. Les voy a poner aquí, proyectar. Ay, perdón, hermana, le quité. Voy a ponerlo otra vez, ¿no? Entonces, decíamos, lean el pasaje varias veces. El pasaje elegido que van a estudiar, léanlo varias veces. Si ya lo leyeron, digan, a ver, pues dice la palabra de Dios, por tanto, no os afanéis por vuestra vida. Ya lo acabé, otra vez, mínimo unas 5 veces, hermano. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida. Que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿Sí? Segundo, vamos a ver otras versiones. Ya puedes cambiar la área positiva. Gracias, hermana. Sí, lo quería cambiar o lo quería quitar porque voy a pasarles el pasaje en varias versiones, ¿no? Quiero proyectarles el pasaje. Ajá, entonces, a ver, permítanme. Entonces, aquí tengo el pasaje. Ah, no, es eso. Aquí tengo el pasaje. Aquí está. Si lo ven, hermanos, lo voy a hacer un poquito más grande. De todos modos, yo se los voy a leer, ¿no? Se los voy a leer para que... Ahí está. Dice... Ese es en la Reina Valera. Vamos a ver qué dice la Nueva Traducción Viviente, que para mí es una de las buenas de actuales, una de las mejores actuales. Dice, versículo 25, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Como que ya tiene un poquito más de sentido, ¿no? La idea. Tal vez ya no suena tan poético, ¿no? Pero sí tenemos un poco más la idea. Habla un poco más del valor, ¿no? Dice, incluso hace una comparación entre la comida, la comida y la ropa y el valor de la vida, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un poquito más entendible. ¿Qué dice, por ejemplo, la nueva versión? Y podemos así irnos, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, la nueva versión internacional?
Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, y por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Si se dan cuenta, en algunas ocasiones cambia, en otras no tanto, ¿sí? Pero esto nos ayuda a entender un poquito mejor, tal vez. Miren, esa es la Dios habla hoy. Dice, por tanto yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en los cielos les da de comer y ustedes valen más que las aves. Aquí se dan cuenta, ya no hace pregunta, ¿no? Aquí hace afirmación, ustedes valen más que las aves, ¿no? En la Reina Valera dice, no valen ustedes más que las aves. Y aquí dice, no, ustedes valen más que las aves. Aquí está usando la versión, al final dice lo mismo en la idea, pero mientras que una pregunta, otro afirma, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, hermanos. Y una vez que hagan eso, acuérdense, ¿no? Pueden así ir ahí poniendo en sus incisos, ¿no? Poniendo sus observaciones. En la Reina Valera lo pone de esta manera, ¿no? Y da más énfasis en esto. En la Dios habla hoy, aquí no pregunta, aquí ya afirma. En la NBI habla acerca más del valor de la vida, ¿no? Ajá. Y así podemos ir observando, hermanos, las diferencias. Y también podemos poner, les puse ahí la pregunta, ¿te aclaró más el texto? Pueden poner, sí, me aclaró un poco más el texto. No, la verdad es que me confundió un poco más, ¿no? Me confundió mucho más, ¿sí? Pero el chiste es que hagan ahí como sus observaciones para que incluso ustedes puedan después a lo mejor recomendar, ya que ustedes hicieron ese análisis, recomendar a otros y decir, pues a mí me sirvió más el texto en esta versión, ¿no? Entendí un poquito más. Sí, y ya no que sea alguien que el pastor que les dijo, ¿no? ¿Cuál versión? Si ustedes ya las vieron, como tal, ¿no? Muy bien. Ahora, ya que ustedes vieron el texto, hermanos, déjenme aquí, les quito esto. Estamos aquí viendo el texto. Si creen que me estoy yendo muy rápido, hermanos, díganme, ¿sale? Entonces decíamos, ¿no? Vas bien, no vas rápido, estás bien. Ah, ok, bien. Gracias, hermana. Después de eso, hermanos, ya vimos las versiones. Ahí era 3, no 4. Hay que leer el capítulo anterior y el posterior. Y hacer un resumen. Hagan un resumen, por ejemplo, del capítulo, perdón, aquí me faltó capítulo anterior, el capítulo actual y el capítulo posterior. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el capítulo en el cual está este pasaje que estamos estudiando, hermanos? ¿Qué capítulo es, hermana José? Estamos en el capítulo 6, hermana. Capítulo 6. Si tiene su Biblia ahí a la mano, tenga el capítulo que estamos estudiando en este momento. Capítulo 6. En el capítulo 6 de Mateo. Hermana, su micrófono está apagadito. A ver si lo puede prender para que si tiene dudas también diga, ¿eh? No se quede con la duda, hermana José. Si usted ya no está entendiendo, hable. Porque yo luego veo que a lo mejor tal vez ya se distrajo y ya después dice, ya, pues ya mejor luego veo el video. No, hermana, dígame con toda confianza. A ver, prenda su microfonito, hermana. Ahí está, ahí está. Pero lo tengo que mantener el dedo, ¿verdad? Sí, no, ahí déjalo, ahí ya se oye, hermana. Ajá. Entonces, abra su Biblia, hermana, estamos en el capítulo 6. Es que ya voy a terminar el Génesis y a comenzar apenas Mateo. Ok. Mira, así le sirve para que vea cómo estudiamos Mateo, para que vea cómo se estudia Mateo, y así esto le puede ayudar bastante. Sí. Sí, voy en la página 38 de
Génesis. No, ajá, ok, hermana. Pero ahorita estamos en el pasaje de De Mateo. Mateo 6, versículo 25 y 26. Ay, ay, aquí lo tenía y se me fue. Entonces, hermanos, una vez que leímos varias veces el pasaje y leímos las versiones, hay que leer todo el capítulo. ¿Qué hay que hacer entonces? Leer el capítulo 6, leer el capítulo 5, léanlo también, hay que leer el capítulo 5, porque un texto no está aislado, siempre está conectado con todo el libro. Entonces hay que leer el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. ¿Sí? Y hay que hacer un resumen del capítulo 5, del capítulo 6 y del capítulo 7. Les voy a enseñar cómo, miren. 5, 6. Ajá. El capítulo 6, hermana, del versículo 25. 6, 25. Miren, hermanos, Sí. aquí les voy a enseñar. Cuando estudiamos Jonás, este es mi estudio que yo hice. Miren. Si se dan cuenta, yo estudié el capítulo 2 de Jonás. Entonces, ¿qué hice? Hice mi lectura del capítulo 1. E hice mi resumen, ¿no? En este libro vemos que comienza Dios hablando a un hombre llamado Jonás, el cual quiere que se levante y encamine un viaje hacia Nínive. Y mire, y no es mucho, hermanos. Hagan un resumen chiquitito. Es muy chiquitito lo que hice. Luego hice mi resumen del capítulo 2. En el capítulo 2 vemos a un Jonás que comienza haciendo una oración desde el interior del pez. En este expresa su debilidad y sensación que tiene al estar ahí y señala que Dios le oye desde lo profundo del Seol y así. Y leo ahora el capítulo 3, que es el posterior. Y hago mi resumen. En este capítulo, una vez que Jonás tiene ese momento de obscuridad y después es vomitado en la costa, Dios nuevamente se acerca y le dice que vaya a Nínive, esa gran ciudad, para proclamar el mensaje que Dios le iba a decir. Después Jonás ahora sí atiende su llamado y fue de extremo a extremo y se tardó 3 días y así. ¿Ya ven? Eso es muy importante, hermanos. Es muy importante cuando uno estudia un pasaje, porque se puede dar cuenta de lo que hay anteriormente a ese pasaje y posteriormente a ese pasaje. Si se da cuenta uno, en el capítulo 5 Jesús ya estaba hablando acerca de la limosna. 6, perdón, Jesús, en el que estamos viendo ahorita. Déjenme ver, se los voy a quitar. Vamos a regresar al capítulo que estábamos viendo, ¿no? A ver, hermano Manuel, hermana José, ¿qué capítulo estamos viendo de Mateo? 6, el capítulo 25. Versículo 25, muy bien. Exacto. Entonces, en el capítulo 25, en el cual que habla acerca de que las aves del cielo, de que no nos preocupemos por la comida. ¿Cómo empieza ese capítulo? Pues Jesús hablando acerca de la limosna. Y hacen su resumen. Bueno, en este capítulo 6, Jesús está hablando a la multitud acerca de la limosna. Y después empezó a hablar acerca de la oración, acerca de aquellos que oran de manera hipócrita. También Jesús... También del afán. Del afán. El ayuno. Del ayuno. Habla también Jesús acerca de los tesoros en el cielo, ¿no? De que no pongamos nuestro corazón ahí. También habla acerca del ojo como la lámpara del cuerpo. Habla de las riquezas. Ajá. Y eso lo hacen en un resumen, hermanos. Pero, ¿qué dice en el capítulo anterior? Capítulo 5. Empieza hablando de las bienaventuranzas. Si se dan cuenta, sí, entonces, este versículo de que las aves, Dios las alimenta y que no nos preocupemos por el qué comeremos y qué beberemos, está unida al sermón del monte. Y sí, Jesús empezó diciendo, hablando a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia,
a que se alegren, ¿no? A los bienaventurados, a los que son perseguidos, a los bienaventurados los pacificadores. Empieza misericordiosos, etcétera. exactamente, ¿no? Entonces, esto es parte de todo un discurso. Y después en el capítulo anterior habla acerca de la sal de la tierra, que somos luz del mundo, Jesús y la ley, ¿no? Acerca de que la ley, debe de ser cumplida, ¿no? Y que los maestros deben de ser, un ejemplo de cumplimiento, ¿no? Que Jesús no vino para quitar la ley, sino para cumplirla, ¿no? Jesús habla de la ira, del enojo. ¿Se dan cuenta? Todas estas enseñanzas tienen como una cuestión mucho de ética, ¿no? De cómo debemos de vivir, el no matar, la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor a los enemigos, ¿sí? Es como todo un discurso que habla acerca de cómo vivir la vida cristiana. Y parte del cómo vivir la vida cristiana tiene que ver en cómo vivimos en medio de la necesidad. Entonces, este cachito nos va a hablar acerca de una forma de responder cristianamente y de responder ante el llamado de Jesús ante las necesidades. No está diciendo, ¿sí? Eso ya aquí nos está abriendo un poco el panorama, hermanos, ¿no? Ya cuando vimos lo que dice el capítulo 5 y lo que dice el capítulo 6. Desde aquí ya no nos está diciendo el pasaje que si no trabajamos, Dios nos va a dar comida. No. No nos está diciendo el pasaje que aunque cuando trabajemos, no va a faltar la comida. No, de hecho creo que el capítulo habla de que va a haber persecuciones. El discurso de Jesús habla acerca de que va a haber momentos de necesidad, ¿no? El pasaje más bien habla acerca de que en la necesidad tengamos confianza. Ujú. Y que Dios, aún tal vez en la necesidad, sigue cuidándonos. Ujú. Porque valemos para Él. ¿Sí? No, no es como valemos para Él y por eso siempre vamos a tener. No, más bien, aunque no tengamos y aunque nos falten, siempre valemos para Él. Y eso que le estoy diciendo, hermanos, es una reflexión solamente al ver lo que dice el capítulo 5 y el capítulo 6. Y ya cuando incluso vemos qué dice el capítulo 7. El capítulo 7 sigue el discurso. Habla del juzgar a los demás, habla de la oración, la regla de oro, ¿no? Sí. Hacer lo que no quieres que te hagan, la puerta estrecha, el de los frutos del cristiano, Sí. los dos cimientos, termina con la parábola de los dos cimientos este discurso. Entonces también, si se dan cuenta, en relación al capítulo 7, en la manera en cómo vivamos también en necesidad se va a ver si somos hijos de Dios verdaderos o hijos que Dios no, o bueno, o personas que Dios no conoce. Y ya ven, hermanos, como cuando vemos el capítulo 7, el capítulo 6, lo que rodea el pasaje, como que se aclara un poquito más la enseñanza, ¿no? No tiene que ver nada con algo de prosperidad o algo de que nunca vamos a tener necesidad, sino que aún en medio de las necesidades o que nos falten cosas, pues Dios siempre nos va a seguir cuidando, ¿no? Y no depende de eso el que nos cuide. Y no depende de eso nuestra fidelidad, ¿no? Sino de nuestra fe en Jesucristo, que es como termina también este discurso, ¿no? En los dos cimientos, ¿no? Aquel que se mantuvo firme en medio de la necesidad, en medio de la tormenta, ese es el que Dios aprueba, ¿no? Entonces,
Yo les invito, hermanos, a que cuando tengan así un pasaje, vean lo que dice el capítulo anterior, el 5, hagan su resumen, en este caso. En el 6, hagan su resumen. Y luego el 7, hacer su resumen también, ¿no? Como ya se los enseñé hace ratito. ¿Alguna duda hasta este momento, hermanos? De este tercer punto. No. ¿No? Muy bien. Tercer punto, hermanos. Si uno creen que ya acabamos, híjoles, no, hermanos. Eso solo se... Sería el cuarto, ¿no? Sí, el cuarto. Tiene razón, hermano. Cuarto punto. Ajá, gracias, hermano. Cultura del pasaje. Ahora, hermanos, muchos dirán, bueno, ya como que ya entendimos muy bien el pasaje. Sí, ya vamos como entendiendo un poquito más el pasaje, pero hay que entender algunos elementos de la cultura también que está hablando el pasaje. ¿Qué hacemos en ese sentido? Hay que separarlos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que se habla de la cultura en este pasaje, que es ay, a ver, 25, ¿verdad? Podemos ver que se habla acerca de la comida y la bebida en esa cultura, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa de la comida y la bebida y el vestido de ese momento, ¿no? Lo podemos poner así como un inciso: cultura, bebida y comida, y ver qué dicen los comentaristas acerca de eso, ¿no? Por eso también, ¿qué más habla? De la siembra. Podemos también investigar qué se habla de la siembra de ese entonces, ¿no? Pongan así también un inciso, ¿no? Siembra y siega en la cultura oriental, ¿no? Ajá. Esas dos pueden ser, ¿no? Dos cosas que podemos ver de la cultura. ¿Y qué hacemos, hermanos? Pues revisamos después, una vez que separamos esos elementos, revisamos en los comentarios. En el libro que les acabo de enseñar, ese es súper buenísimo, hermanos. Se lo recomiendo bastante. Porque habla solamente de la cultura. No está dando interpretación aún el versículo, ese comentario. Solamente habla de la cultura. Yo les pasé fácil 4 o 5 libros sobre la cultura de Israel. Miren, les voy a enseñar. A ver. Les voy a enseñar la carpeta. Y podemos revisar justamente para que vean cómo la verdad están muy padres esos libros. Para revisar qué se dice a lo mejor de la siembra en Israel. Qué se dice a lo mejor tal vez de la siega en Israel. Sí, déjenme ponerles los libros. Ok. Se los voy a proyectar, hermanos. Y les voy a enseñar cada uno. Nada más 2. Ya después yo les quiero invitar a que puedan revisarlos con calma en sus casas. Por ejemplo, de Kenner, que dice comentario al contexto del Nuevo Testamento. Ese es muy bueno. Es el que ahorita les puse. Porque versículo a versículo te va dando referencias al pasaje que quieres buscar. Por ejemplo, vamos a Mateo 6, ¿no? Déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Porque si está muy chiquito. Ahí está. Vamos al versículo, el Mateo 6, ¿no? Vamos a Mateo 6. ¿Qué dice en Mateo 6? Aquí está, Mateo 6, versículo 25. Dice, la mayoría de las personas de la antigüedad tenían muy poco, más allá de las necesidades básicas: comida, vestido y techo, debido a que para ellos la adquisición
de estas necesidades a menudo dependía especialmente en zonas rurales, de las lluvias estacionales o en Egipto del desborde del Nilo. Tenían razones suficientes para preocuparse aún acerca de la comida y el vestido. Ah, ¿ya vieron? Esto nos ayuda a entender un poco que obviamente en la cultura oriental es muy importante el clima, ¿sí? Y cuando la gente se da cuenta que tal vez no llueve, pues se preocupa a uno. Aquí no nos pasa eso, ¿verdad? Si a mí me falta comida, ¿qué hago? Pues voy a la horrera, ¿no? O a la central de abastos. Pero ellos no pueden hacer eso, hermanos, porque muchos de ellos dependen del clima para comer. Ujú. No es como que, ay, voy aquí a la tienda de enfrente, no tengo jamón. Más que Ajá. nada es zona rural, Y, ajá, sobre todo, campesina. exactamente. Y la mayoría de los campesinos o los que se dedicaban al campo, pues obviamente tenían que preocuparse o muchas veces se preocupaban del alimento, ¿no? Ajá. Entonces, sí, imagínense que Jesús les dice, pues, no se preocupen. Pues, ¿cómo no nos vamos a preocupar, no? De que no llueva. Pero cuando él se da cuenta de que, pues, Dios es el creador, es el que hace llover sobre justos e injustos, pues, obviamente, tiene la autoridad para decir, no se preocupen, porque, pues, yo soy el que sostengo. Oh, no, pues sí. Aquí ya se dan cuenta cómo ahí poco a poco nos va abriendo. Y también ahí va hablando un poco acerca del versículo 26, ¿no? Dice, algunos filósofos antiguos enseñaban u obtenían moralejas de la naturaleza, así como de la filosofía. Voy a acercarlo un poco más. De todos modos les digo que este también lo pueden ir a imprimir ahí si quieren, ahí a, a Patlaco. Y lo descargan en una USB, se los dan y se los dan, hermanos. Está muy bueno, la verdad, este libro. Dice, muchos maestros judíos decían que la preocupación de Dios en las leyes de la Biblia era solamente para los seres humanos. Dice, aunque estaba claro que Dios cuidaba de toda la creación. Pero el de Jesús era un argumento clásico judío de cuanto más. Calva Homer, ¿no? Aquí ya está dando hasta incluso retórica, hablando de un elemento retórico. Si Dios cuida de las aves y los rabinos estaban de acuerdo en que Él sostenía toda la creación, ¿cuánto más se preocupa por los seres humanos? Ese es un recurso literario, según lo que dice este comentario. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿ya vieron? Así podemos ir viendo en los comentarios acerca de la cultura. Y nos va abriendo un poco más el panorama, ¿no? Por ejemplo, aquí también está por ejemplo, de Wright. Fred H. White, perdón. Y aquí se dan cuenta, da muchas más cosas, hermanos. Esto está muy padre. Por ejemplo, miren, dice, moradores de tiendas de campaña, material de la tienda de campaña, carácter de la vida de las tiendas, ¿no? Pesebre en Belén, casas de más de una pieza en la antigua Oriente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren saber sobre las costumbres a la hora de la comida, aquí también dice lavado de manos antes de comer, cenas y banquetes, invitaciones para banquetes. Por ejemplo, si ustedes quieren saber más cosas acerca de la posición de los padres en el hogar, posición del padre en Medio Oriente, la posición de la madre. Si ustedes quieren saber acerca de las costumbres matrimoniales de ese Medio Oriente, porque Jesús va a hablar mucho del matrimonio, aquí va a hablar, ¿no? Divorcio en los tiempos del Antiguo Testamento. Ajá. El dote matrimonial. Ajá. Si ustedes quieren saber acerca del cultivo y la cosecha, que eso es lo que ahorita nos importa en este pasaje, miren, aquí está. Plantar el grano. Preparación de la tierra para la cosecha. Lluvia y madurez en las cosechas. Hospitalidad. ¿No? También es muy bueno este libro. ¿Sí?
Y este también de Mateos es muy padre, ¿no? El autor se llama Mateos, ¿no? José Mateos o Juan Mateos. Y ese también se los recomiendo mucho, hermanos, para esta parte de símbolos, cuestiones culturales, ¿no? ¿Qué simboliza, por ejemplo, el ojo o la levadura para la cultura hebrea? ¿Qué simboliza el mar? ¿Qué simboliza el cielo? ¿Qué simboliza el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 12? ¿Y qué simboliza el cuerpo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando se habla del corazón, de la carne, del alma? Ese también está muy bueno, hermanos. La verdad, buenísimo. Y aquí hay otros dos que habla acerca de manual y usos y costumbres. Ajá. Por ejemplo, aquí va a hablar acerca de el ocio, la guerra, la hospitalidad, la religión. El que nos interesa, la agricultura, recolección de alimentos. Aquí está. La educación, la familia. Se oyó un rayote, hermano. Sí. Entonces, aquí con estos les estoy dando más que suficiente, hermanos, para que puedan hacer su su trabajo de estudio, al menos de la cultura. Eso es todo lo que hace. Bueno, eso es algo, un poco de lo que hacen los pastores todos los domingos, hermanos. Entonces, ok. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, pues es un trabajo arduo. Pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y también, una vez, bueno, ya estamos revisando ahí los comentarios bíblicos, ya nos dimos cuenta ahí, hermanos, ¿no? Acerca de esta parte de la agricultura, de esta parte también de la lluvia, ¿no? Del campo. Esto también nos sirve mucho para entender el versículo. Y después de eso ya revisamos si esos elementos están en otros pasajes bíblicos. Esto también es muy importante, hermanos. Revisen si esos elementos de la lluvia o de la agricultura, o por ejemplo, no sé, en este caso que podríamos ver. Hay luego algunos pasajes, algunos en la Biblia, que te dan referencia, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 6:29 hay una referencia a... permítame tantito. Mateo 6:29 hay una referencia a... acerca de Salomón, ¿no? De cómo se vistió con toda su gloria, ¿no? Y eso también complementa mucho a lo que podemos entender acerca de cuando habla también de los lirios del campo, cómo Dios los viste, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro de Jonás, cuando yo estuve estudiando Jonás, ¿se acuerdan que habla acerca de cómo el rey se viste se pone ceniza, se siente en ceniza y se viste de saco? O sea, de saco en una cuestión de saco viejo, ¿no? Que habla de la humillación. ¿Se acuerdan de eso que vimos en Jonás? Pues busquen versículos a lo largo de la Biblia que habla de eso, ¿no? De esos pasajes sobre el saco. A veces en la Biblia, la Reina Valera que tienen, se los dan. Y hay veces que uno los tiene que buscar. Uno puede buscar a lo mejor en internet, ¿no? Puede poner a lo mejor, en este sentido podemos a lo mejor poner el afán, podemos poner afanarse, podemos poner así en internet, afanarse la Biblia. Y te puede poner todos los pasajes que hablan acerca de afanarse, ¿no? Afanarse en la Biblia. Afanarse o preocuparse, y pueden también ahí como eso complementar un poco a la parte de su estudio. Por ejemplo, en Isaías dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia y siempre te sustentaré, ¿no?
O también habla a Filipenses de no estéis por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿No? Entonces, como que se complementan esta parte de la cultura del pasaje, o sea, se dan cuenta, vamos a ver cómo en una cuestión teológica Dios siempre va a estar hablando del afán como algo que no debe de estar en la vida del cristiano, cuando él está poniendo su confianza en Dios. ¿Sí? Al menos ya lo vimos con estos dos versículos en Isaías y en Filipenses. Ok. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Híjoles, ya estamos como... Bueno, ya de todos modos ya terminamos, hermanos. ¿Sí? Ya terminamos en estos 4 puntos. ¿Sale? Para la cuestión de el análisis del texto. Hermanos, ¿qué se va a quedar de tarea? Bueno, se queda de tarea que revisen los materiales que yo les pasé. Y que este texto puedan seguirlo complementando, ¿sale? Puedan seguir completando los incisos que les puse de todos estos ejercicios que les puse. Y la próxima semana voy a preguntar cómo les fue, ¿no? Aquí yo hice algo rápido, ¿no? Hice algo rápido de estos 4 pasos. Hagan háganlo en su libreta si quieren, ¿no? Contesten las preguntas, contesten los incisos que les puse aquí. Y la próxima semana vamos a ver qué hacer ya con todo esto que buscamos, ¿no? Que descubrimos. ¿Qué hacer con todo esto? Que es el paso número 3. Al menos en esta cuestión de el modelito. El 1, el 2, el 3 va a ser la parte de el Espíritu Santo en una cuestión de cómo nos va a hablar a través de todo lo que investigamos, ¿no? Porque de nada sirve, hermanos, que podamos haber investigado todo esto. Qué bueno, ya nos enriquecimos con tanta información, qué bueno, es muy bueno. Pero ¿qué hacemos con todo eso que investigamos en comentarios, que investigamos en videos, en libros, que investigamos al estudiar la Biblia? ¿Qué hacemos con todo eso? Lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta que hacer. Es bueno también leer en otros evangelios si tocan del mismo Sermón del Monte como Lucas. Sí, hermano, sí, también. Es muy bueno, es bueno en ese sentido. Siempre y Porque cuando... los dos tienen distinta enfoque. Sí, por ejemplo, en esto del afán y la ansiedad lo pueden también encontrar en Lucas, ¿no? Sí. Está en Lucas también. En el pasaje en Lucas 12, 22 al 31. Y también lo pueden investigar, si quieren ustedes pueden revisarlo, de qué manera lo dice. Lo más probable es que se parezca mucho porque Lucas y Marcos regularmente dicen que, Lucas dicen que tal vez le copió a Mateo, ¿no? Y así, ¿no? Pero al final yo sí les animo a que si quieren hacerlo, háganlo, ¿no? Y vean como quien qué énfasis hace el otro pasaje. Como un plus, ¿no? Pero si no lo hacen, no es tan necesario, ¿no? No es tan necesario. Lo importante es ver la conexión que hay en el pasaje, primordialmente en el libro, ¿no? En el libro en el que estamos.